Ahí va. Bueno, entonces, en este problema tenemos las proteínas calibradoras, la fracción es una cromatografía de exclusión molecular. ¿Pudieron ver el Genially que les mandé? No, la verdad no lo vi. Ah, bueno, después lo voy a subir al campus también, pero después véanlo porque está como explicado súper, súper fácil y cómo se hace este tipo de problemas. O sea, cómo se hacen las rectas, cómo estimar el peso molecular y demás. Bueno, entonces tenemos la fracción y el peso molecular de las proteínas calibradoras. Se juntaron fracciones de 1,6 mililitros. El volumen total lo da el problema, es dato, 500 mililitros. Y se quiere determinar el peso molecular de esta enzima, sabiendo que el pico aparece en la fracción 244. Entonces, bueno, ¿cómo También nos hacemos? da el volumen muerto, que sería volumen vacío de la columna. Sí, acá lo dice, 200 Sí. mililitros. Bueno, entonces, en este problema lo que tenemos que hacer es, primero, lo pueden hacer con el volumen de elusión o con el KB. Es lo mismo. El volumen de ilusión habías dicho que sería el número de fracción multiplicado por la fracción. Exactamente. El número, espera que estoy buscando para darle los valores. Estoy buscando el resultado. Bueno, no lo voy a encontrar. Entonces, lo que podemos hacer es trabajar con el volumen de elusión, que lo calculamos como la fracción por 1,6 era, ¿no? 1,6 mililitros. Sí. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, el volumen de elusión va a ser 244 por 1,6. Y eso da... 390,4. ¿Cuánto? 390,4. Ahí está. 390,4 mililitros es el volumen de elusión de la proteína que nos interesa. Bueno, lo propio hay que hacer con las proteínas calibradoras. ¿Sí? Hacer 175 por 1,6, 213 por 1,6, etc. Y luego graficar y calcular el logaritmo del peso molecular. ¿Sí? Y luego hacer el gráfico, ¿sí? Para obtener la recta. Déjame ver si tengo... a veces me guardo los Excel, pero no, esta vez no. Bueno, ¿eso te das cuenta cómo hacerlo? ¿Querés que lo hagamos? Sí, eso lo hice. Ah. Nada más que quería saber el resultado, pero no importa. Ah, el resultado, no, entonces dame a mí un minuto que yo puedo ubicar dónde está ese problema. Ah, acá lo encontré. Bien, entonces, claro, 390,4 y, bueno, vos hiciste, no sé, ¿con qué trabajaste? ¿Con el KB o con el volumen de elusión? No, saqué las dos cosas. Ok, Saqué los KB de cada una de las proteínas y hice el bien, gráfico ¿sí? y me dio más o menos 25 kilodalton. Mm, 3, Pero sí. No quedaron crema. Da No. 3,5 por 10 a la 4. Vos agarraste una, ¿no? Sí, ¿cuántas compraste? Como 6 había comprado. Sí, te comiste el pendejo pelotudo. ¿Dónde está por el micrófono? Perdón, voy a silenciar.
A ver, ¿cómo te dio la ecuación de la recta? Lo voy a hacer de vuelta porque... a ver. Lo que pasa es que no es como el 23 donde no te decía ya determinada el número de fracción. Entonces acá ya te da que el aldoasa es un número de fracción 175. Claro. Eh, Y vos lo multiplicás por 1,6 para sacar el volumen de elusión. claro. Yo lo tengo resuelto de las dos formas y las dos formas da igual. Así que da lo mismo. Tengo que revisar entonces el gráfico. Porque con el 23 me pasó lo mismo, el gráfico me salía al revés. Ah, O sea, llegué a la conclusión de que cuanto mayor es el número de fracción, o sea, menor volumen de elusión, tenemos mayor peso molecular. está bien. Claro, porque con la cromatografía esto primero eluyen las moléculas más grandes. Claro. Pero acá no sé cómo, A ver. porque si vamos al caso, la aldoasa es la que más tiene peso molecular. Sí, 16, y creo que dice por 10 a la 4, ¿no? Sí, son 160.000. Sí. A ver, si querés lo hacemos rápidamente. No, está bien, ahora arreglo el gráfico, ¿no? Sí, Yo ¿seguro? realmente quería saber el resultado. Entonces da Bueno. 3,5. 3,5 por 10 a la 4. Listo, ya está. Ahora ¿Sí? lo veo, no hay problema. Bien. ¿Alguna otra duda de algún otro problema? Yo no llegué hasta ese punto. Estaría bueno si lo podamos hacer, profe, ¿Cuál? por el tema del mismo, el que estaba diciendo Nahuel. Sí. Porque usted nombró un par de pasos, ahí yo me pierdo en el medio. ¿No ¿Quieren que lo resolvamos ¿Lo podríamos hacer, si es posible? Sí, ahí lo hacemos. Bueno, ahí está, ¿ven el Excel todos? No, yo no veo. No, porque dejé de compartir, por eso no lo ven, chicos. ¿Ahí? Sí, ahí sí. Ahí sí. Bueno, entonces yo voy a poner, esto es por 10 a la 4, ¿sí? Entonces, 4. Voy a poner los pesos moleculares de las 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y 1,6 por 10 a la 4 sería 16. Ahí, ¿no? Ahí está. Pero lo voy a dejar en kilodalton, así que le saco un 0 cada uno. Bueno, nada. Lo que hice es el peso molecular que está acá, lo expresé en kilodalton. No lo hice mal. Me tengo que quitar 3 ceros. Ahí. 2. Ahí está. ¿Sí? En vez de tenerlo con este número por ahí más feo, lo dejamos en kilodalton. Y después tenemos el número de fracción. Fracción, y es la 175, 213, 234 y 285. Bueno, entonces acá tenemos que multiplicar por 1,6. ¿Sí? Y acá tenemos que calcular el logaritmo. De esto. ¿Sí? Bueno, entonces, tenemos el peso molecular de las proteínas calibradoras, le calculamos el logaritmo. Tenemos la fracción en la que eluyen, multiplicamos por el volumen de elusión, que es 1,6, acá les pongo por 1,6, y tenemos el volumen de elusión. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien, entonces ahora hacemos el gráfico. ¿Sí? Me quedó al revés. Esto me
Me pasa siempre con los ejes. Yo no sé darlo vuelta, así que voy a hacer eso. Hacerlo. Bueno, entonces tenemos el logaritmo de peso molecular en función del volumen de elusión. ¿Sí? Y ahora vamos a sacar la ecuación de la recta, que es esta. Bueno, esa es la recta que se obtiene de hacer el logaritmo del peso molecular en función del volumen de elusión. ¿Está? ¿Hasta ahí van bien? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, esta es la ecuación de la recta que queda en este caso. Si ustedes en vez de hacer el volumen de elusión calculan el KB, acá les va a dar otros valores, ¿sí? Pero no importa, porque después cuando hagan el cálculo ya les va a dar bien. Bueno, entonces lo que tenemos que calcular ahora es para nuestra proteína, ¿sí? Nuestra proteína dice que eluye en la fracción 244. ¿Sí? Eso nos da un volumen de elusión de 390,4 y tenemos que averiguar el peso molecular. ¿Está? Entonces, ¿cómo hacemos? Esta ecuación de la recta, ¿qué significa? I, ¿qué es? Logaritmo del peso molecular. Es igual a este número que es la pendiente por X, que viene a ser el volumen de elusión. Bueno, más la ordenada del origen, obvio. Entonces, lo que hay que calcular es el logaritmo del peso molecular. Entonces ponen este número acá y hacen la cuenta. ¿Sí? Y eso da 0,55. O sea que el logaritmo del peso molecular de la proteína nuestra da 0,55. ¿Sí? Bueno, y después hacen la cuenta, hacen el antilogaritmo, lo hacen con la cálculo, no sé, como sea, de eso, y da 35. Va a dar 3,5 por 10 a la 4, pero si hacen todas las conversiones le va a dar 35 kilodalton. ¿Se entendió? Sí, más o menos. Me pierdo las cuentitas del medio. ¿Qué ibas a decir, Nahuel? Perdón. ¿Qué cuentitas? Perdón, porque tiene como mucho eco y no llego a escuchar bien. Que me pierdo con las cuentitas del medio, o sea, para sacar, por ejemplo, de dónde salieron esos 390, de sacar la concentración esta de X, de la ordenada de origen esta. De acá. De ahí sale. Claro, vos fíjate, la fracción. Cada fracción tiene 1,6 mililitros. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 175 fracciones, el volumen total de todas esas fracciones va a ser 175 por 1,6. Hay que hacer esta cuenta, ¿ves? En la fracción 213 se juntaron 340,8 mililitros, que surge de hacer 213 por 1,6. En la fracción 244, que es en la que eluye la proteína de interés, se juntaron 390,4 mililitros, que es la sumatoria de los volúmenes presentes en cada una de las fracciones. Por eso hacemos 244 por 1,6. ¿Sí? Y este número
es un volumen de elusión, por lo tanto lo reemplazamos por el valor X de la ecuación de la recta. Por el valor X, y ahí sacaríamos el Y. Claro, porque la recta, ¿cómo es? Sí, esa ecuación de la recta yo la puedo escribir como logaritmo del peso molecular igual a menos 0.0056 por el volumen de elusión más 3.7358. Esa es la ecuación de la recta. ¿Sí? X es el volumen de elusión. Lo que veníamos haciendo anteriormente, yo en los anteriores ejercicios utilizamos el dato de Y y sacábamos X, que era la concentración molar, y ahora es al revés. Ahora necesitamos sacar Y, ¿no? ¿Es así? Sí, claro, depende de lo que quieras. Por ahí tenés el peso molecular y tenés que averiguar en qué fracción eluye, y bueno, tenés que calcular el volumen de elusión y después calcular la fracción. Depende lo que te pida el problema. ¿Sí? En los otros lo que pasa es que lo que tenías era el valor de absorbancia en la curva de calibración de espectrofotometría. Vos tenés absorbancia igual a la pendiente por la concentración más la ordenada al origen. Y lo que siempre es dato es la absorbancia, y vos la incógnita es la concentración. Acá en estos problemas es al revés. Lo que suele ser dato es el volumen de elusión o el KB o la fracción, y lo que queremos averiguar es el peso molecular. Ok, ahora sí, gracias. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Bueno, ahora sí, gracias. lo guardo y se los mando después por el grupo, si quieren. Sí, a mí lo que no me había dado cuenta es que lo tenía que hacer con la recta. Claro, sí, por supuesto. ¿Con qué lo hacías? No, yo saqué a ojo. Ah, porque, no, bueno, por ahí tenías un ojo muy aguzado y te salía bien igual. No, por eso, no me No, iba a dar sí. nunca. No, es que cuando vimos los de repaso, que había algunos que eran a ojos, yo les dije, estos Por son eso, a ojo, claro. pero después, nada, tienen que hacer la cuentita. Ah, listo, está bien. Pero Ahora bueno, la hacen así, todos saben hacer esto con el Excel, ¿no? sí. O con la calculadora, también puede calcular la regresión. Sí. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Me escucha, profe? Sí, ahora sí escucho. Ah, ok. El 26, ¿cuánto también le dio el resultado? ¿16 o 26? 26. 26. Espera que lo busque, ¿eh? Que tiene como para calcular el punto isoeléctrico. Acá lo tengo. A ver, ¿qué pedía? Una muestra con una proteína, es una exclusión molecular, un único pico a 34 mililitros. Tenías ahí la curva y ahí sí había que hacer a ojo, estimar, ¿no?
Después una electroforesis en 2 dimensiones. Y, bueno, el peso molecular aparente de la proteína. Y a mí me dio como unos 40 kilodalton. También porque es a ojo, ¿no? Pero lo pongo acá. 25, 26, acá. Dice que tiene 34 mililitros el volumen de elusión, entonces, bueno, sí, a ojo tienen que sacar aproximadamente era eso, 40 kilodalton. Después pregunta, ¿a qué se debe el resultado en el gel en 2 dimensiones? ¿Ahí qué pensaron? O sea, ustedes tienen una cromatografía, tienen un pico a los 34 mililitros, tienen ahí una proteína, y el resultado de ese pico lo corren en un gel en 2 dimensiones. O sea, separan hacia abajo por tamaño, y después hacia el costado por punto isoeléctrico, ¿sí? Porque hacen en un gradiente de pH. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo 2 bandas? Porque hay 2 proteínas. Hay 2 no está proteínas, pura. no está pura. 2 proteínas que tienen el mismo tamaño, porque la altura, en el sentido vertical la altura es la misma, pero tienen distinto punto isoeléctrico. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Por eso siempre que en el parcial les pregunte, ¿puedo asegurar que en el pico tengo una sola proteína? No, porque puedo tener cosas como esta, que tienen punto isoeléctrico distinto y tienen el mismo tamaño, o tienen tamaño muy parecido, ¿sí? Siempre lo que yo veo en un pico no necesariamente representa una sola especie proteica. Entonces, acá tengo una proteína que tiene el mismo tamaño, de 40 kilodalton, pero cada una tiene su punto isoeléctrico propio. Y para calcularlo, acá tienen marcado el desplazamiento en centímetros y se fijan en la tabla. ¿Sí? Una tiene punto isoeléctrico 4,2 y la otra 6,24. Más o menos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá tienen la distancia, o sea, en cada posición del gel, ¿qué pH hay? ¿Sí? Si la proteína se detiene en este punto, en los 1,2 centímetros, que representan, no sé, yo no veo bien los números, ¿no? Pero representan, qué sé yo, un pH de 4, ponele, si se detuvo ahí, significa que ese pH alcanzó su punto isoeléctrico, porque ya no se puede mover, ya no hay desplazamiento. ¿Sí? Lo mismo con la otra. Entonces, ¿qué puede decir acerca de la muestra? Que no está pura. Se puede calcular el punto isoeléctrico de la lactato deshidrogenasa. Bueno, podemos calcular el de las 2 especies, alguna será la lactato deshidrogenasa. ¿Y qué paso agregarían en la purificación? O sea, con esto nos damos cuenta de que no la tengo pura. Entonces, si las quisiera separar, ¿qué podrían agregar? ¿Qué paso? Si quiero separar 2 proteínas de un tamaño similar, pero punto isoeléctrico distinto, ¿qué técnica voy a usar? Cromatografía por intercambio iónico y Exacto. de ahí te fijas el pH. Exacto, de intercambio iónico, ¿sí? Entonces, si me quiero quedar, por ejemplo, con la que tiene punto isoeléctrico 4, bueno,
trabajaré con una cromatografía de qué tipo. Hagan el dibujito. ¿Intercambio aniónico o catiónico? Aniónico. Aniónico. Trabajaríamos con un pH apenas menor que el que nos interesa para dividir una que quede en la resina y la otra no. Claro, supónganse que la que nos interesa es la de pH 4, la de punto isoeléctrico 4, entonces vamos a trabajar en un pH 3, por 6. ejemplo. No, al revés, un pH más alto. Sí, tampoco, o sea, si te vas a pH tan bajos, como que siempre es malo, es demasiado bajo. Pero si nos vamos a pH 6, por ejemplo, la otra proteína está en su punto isoeléctrico, no va a tener carga y se va a ir con el volumen muerto. Y la proteína nuestra va a tener carga negativa. Entonces, una columna de intercambio aniónico va a quedar retenida y luego la eluimos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, siempre háganse los dibujitos para esto, no lo piensen así en la cabeza. Háganse los esquemitas, las curvitas esas. ¿Algún otro problema que quieran consultar? Yo no, por ahora, Bueno. no, porque hasta ahí avancé, no. Bueno, Hasta ahí llegué. bueno, perfecto. Sigan haciendo, el fin de semana me pueden consultar también, no hay ningún problema, por ahí me demoro un cachito más porque estoy haciendo otra cosa en contestar, pero háganlos y pregúntenme lo que necesiten. Y después sí les sugiero que vean en la presentación de Genially que les mandé, para que se les termine de aclarar el tema este de cómo hacemos la curva de calibración y estimamos el peso molecular a partir de las columnas de exclusión molecular. Bueno, y si quedan dudas, obviamente, el lunes, en algún momentito de la clase, antes o después, me preguntan y vemos las dudas que tenga, o si están muy trabados, resolvemos el problema directamente. ¿Sí? ¿Les parece? Genial, profe, muchas gracias. No, por favor. Bueno, entonces nos vemos el lunes a las 6. ¿Está? Ahora ya los libero, si pueden, los que tienen clase a las 18 ya llegan en horario. Bueno, cualquier cosa me preguntan. Yo les voy a tratar este fin de semana de ya dejarles los trabajos para los seminarios. ¿Sí? De todas maneras, como hay algunos trabajos que van a ser de enzimas, bueno, también van a necesitar la teórica de enzimas para poder entenderlo, ¿sí? Pues ya a la dificultad del inglés no le vamos a sumar la dificultad de no tener la base teórica. Así que, bueno, eso voy a tratar de hacerlos así ya, aunque sea ya los tienen. Y bueno, nada, a estudiar mucho y nos vemos el lunes. Gracias, buen fin de. Bueno, buen fin de, chicos. Un beso. Chao, buen fin de semana. Pero Gracias, chau, chis.